Televisa presenta. Bienvenidos una vez más a su espacio informativo. Dadas las circunstancias, para los televidentes puede ser un poco extraño vernos en esta modalidad. Sin embargo, por la sana distancia es que optamos por utilizar la maravillosa tecnología para seguir informando y comunicando a nuestros televidentes. Es un gusto para mí saludar esta tarde a los expertos de las cuales me ayudarán a abordar un poco mejor este tema. La analista de temas internacionales, Anelín Blanco. Buenas tardes, Anelín. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. José Arriola, especialista en sistemas electorales. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Erandi. Y el investigador docente del área de ciencia política, Ángel Chávez. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos esta tarde para informar acerca de un tema de trascendental importancia con respecto al orden mundial: las elecciones en Estados Unidos. Como cada miércoles, la modalidad consiste en que cada participante tendrá una serie de preguntas elaboradas por mí que serán abordadas a lo largo de este programa. Anelín, te pregunto, en la actualidad, ¿qué está sucediendo en las elecciones de los Estados Unidos? Ok, muy buenas tardes, mi nombre es Anelín Blanco, como ya me presentaron, y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Como ustedes saben, cada 4 años se realiza todo esto acerca de las elecciones para elegir a su nuevo representante en Estados Unidos, y este año toca elegirlo. Como ustedes saben, hay 2 contrincantes, Joe Biden del Partido Republicano y Donald Trump del Partido Demócrata. Son los 2 que se enfrentan para ganar esta presidencia en Estados Unidos. Como ya lo saben, Donald Trump es una persona que ya estuvo en la presidencia anteriormente, los 4 años anteriores, y está ahí por su reelección. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Este 3 de noviembre vamos a tener estas elecciones, es un martes, y por la nueva modalidad, obviamente por lo de la pandemia y todo lo que está ocurriendo, de hecho, se va a hacer mediante un mail es donde la gente va a poder votar por su candidato favorito. Hasta ahorita las encuestas dicen que Biden está por arriba de Trump, mucho más por arriba de Trump, pero recordemos que no hay que confiarnos porque las encuestas no siempre es lo que al final termina siendo, como lo que sucedió hace 4 años con Trump y Clinton. Entonces nada más queda esperar a ver si las encuestas esta vez sí están atinando a lo que sería el nuevo presidente de Estados Unidos o está equivocado nuevamente. Esperemos. Muchas gracias por esa gran participación. Una vez explicado el contexto, me gustaría preguntarle a José, ¿quién y cómo maneja el sistema electoral? Bueno, compañeros, yo les voy a dar una breve explicación de cómo se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos. Bueno, los que llevan a cabo estas elecciones es el sistema de colegio electoral. En este sistema, los ciudadanos no eligen directamente al candidato, sino compromisarios y electores dentro de cada estado. Estos son los representantes de cada estado que emiten el voto electoral que definirá el presidente. El número de compromisarios son de 538. Esto equivale al número de diputados en la Cámara, que son 435, más el número de senadores, más 3 delegados que están en Washington. En Estados Unidos, el presidente se elige para un periodo de 4 años y desde 1951, con la enmienda 22 en la Constitución, no puede ejercer el mandato más de dos veces. Las elecciones presidenciales se realizan el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre. Esto se hace porque no es época de invierno y también para evitar celebrar las elecciones el primero, que es Día de Todos los Santos. El colegio electoral da a conocer sus resultados el primer lunes del mes de diciembre. Ya así, el 20 de enero se celebra la ceremonia de investidura, en el cual el presidente jura el cargo en el Capitolio ante el presidente del Tribunal Supremo e inicia oficialmente su mandato. Pues esta fue la breve explicación del sistema electoral en Estados Unidos. Muchas gracias, Erani. Muchas gracias, José.
A mí me gustaría un poco retomar a Annelien, si no es mucha molestia, en tu análisis, en tu contexto, lo que has escuchado en esta tarde, ¿cuáles son las principales reglas en estas elecciones? Ok, como ya sabemos, es diferente cómo se lleva a cabo las elecciones, por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, que en Estados Unidos, como lo había comentado también nuestro especialista José. La verdad es que esta manera en la que lo llevan a cabo es desde hace muchísimos años, desde la Constitución. La Constitución no se ha modificado en esta forma de cómo se van a llevar a cabo estas elecciones. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro especialista ya había comentado un poco que en realidad hay un total de 538 electores en el país, en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? No se lleva a cabo mediante el voto popular. ¿Qué es lo que pasa? Cada estado del país va a tener cierta cantidad de electores. Tiene diferente cantidad de electores dependiendo del estado. Hay unos estados que tienen mucho más, o sea, no sé, 50 electores, y hay otros que nada más tienen 3 electores. ¿Qué es lo que pasa? El presidente que gane en ese estado va a tomar y va a sumar la cantidad de electores que pues tiene ese estado. Si un estado tiene 3 electores y el presidente gana por mayoría en ese país de electores, va a sumar un total de 3 electores más los que vaya sumando en los que vaya ganando. El presidente o el candidato que vaya a ganar va a tener que tener una cantidad de 270 electores. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Como existe esta diferencia entre un estado u otro, un estado tiene más electores, uno tiene menos, existe obviamente esta inconformidad de los ciudadanos de que su voto obviamente va a valer menos por la cantidad de electores que tiene su estado. Tengo entendido que la cantidad de electores es definido por la cantidad de representantes dentro de las cámaras. Dentro de la Cámara. Muy interesante. Con todo lo que hemos escuchado, Gabriel, tú que eres experto, me gustaría abordar la posibilidad de que ninguno de los candidatos logre o hasta empate en el porcentaje de electores necesarios para ganar. ¿Qué ocurre? ¿Quién lo resuelve? A ver, ¿qué pasa? ¿Me podrías explicar? Bien, este es un punto muy interesante en las elecciones de Estados Unidos, porque el colegio electoral es el que regula estas situaciones, principalmente en la Cámara de Representantes, es donde se escoge pues a los candidatos para ser el presidente entre los que estén del Partido Demócrata o del Partido Republicano. El Senado también elige al vicepresidente entre los candidatos restantes. Ok, no sé si a alguno le gustaría tomar la palabra. A mí me gusta saber si ha existido este caso a lo largo de la historia en Estados Unidos. Interrumpí, Randy, perdón. Pero yo voy a mencionar 2 casos muy importantes que existieron en la historia de Estados Unidos. El primero fue en 1801, de Thomas Jefferson y Aaron Burr. Recibieron el mismo número de votos electorales, aunque Burr competía como vicepresidente según el procedimiento vigente en la época. Después de 36 votaciones seguidas, el Congreso eligió a Jefferson. Y el segundo, en 1825, John Quincy Adams y Andrew Jackson no recibieron la mayoría absoluta de los votos electorales de la época. La Cámara eligió el presidente a John Quincy Adams, a pesar que Jackson obtuvo más votos populares. Esos son los 2 casos más importantes que fueron en la historia de Estados Unidos. Interesante, José, muchas gracias. Regresando un poco a Gabriel, me gustaría, en términos muy concretos y con lo que has escuchado en la tarde y hasta tus propias investigaciones, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este sistema electoral? Bueno, este sistema es muy controversial y es muy dividido, es muy polarizado por la población, porque o lo ven de una forma muy óptima o lo ven de una forma muy desigual. Pondría como ventajas que los estados pequeños tienen la misma voz que los estados grandes. Es decir, como lo que decía Annelien, de los votos que pueden contar. Esto promueve una representación regional justa para todos y para todas. Además, evita que los resultados puedan ser mal pensados, por así decirlo, es decir, que sean justos y que sean limpios.
Y esto es muy útil para la cuestión económica del país porque así permiten reducir gastos en hacer campañas, en publicidad y pues en general es menos costoso. Como desventajas, podría poner en primer lugar que esta toma de decisión puede anular el voto popular, es decir, que se puede prescindir de la voluntad de la mayoría. Y a los estados indecisos es muy interesante ver lo que pasa con los estados que suelen ser muy peleados por los contrincantes, porque tienen demasiado poder, porque su voto puede hacer que sean a favor o en contra. Y además, por último, hacer que las personas sientan que su voto no importa, que cuenta menos a diferencia de otros estados. Muy interesante eso, observaciones. A mí me gustaría rescatar un poco de las participaciones de nuestros especialistas. Es un sistema que, en palabras de Pasquino, podemos denominar como pluralista. Como ya lo he mencionado, es una democracia muy compleja que, a mi parecer, pone en duda que si la voluntad popular se refleja en la decisión de quién va a gobernar Estados Unidos. Lo dejo sobre la mesa, podrá ser tema de discusión en las próximas emisiones. Nos vemos como cada miércoles. Agradezco a los exponentes de estos temas por sus maravillosas participaciones. Los invito a estar en las próximas emisiones. Muchas gracias. Me gustaría terminar con una pregunta a la audiencia. ¿Cómo creen que va a terminar estas elecciones? ¿Quién va a ganar? ¿Quién les gustaría que gane? Pero bueno, en general, muy buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles.